Queridos hermanos, amigos, agentes de evangelización, en esta formación del tronco común, en esta segunda etapa del discipulado, en este nivel de Biblia 2. Qué alegría que hemos llegado al 10º y último encuentro de este nivel, en el que estamos desarrollando los libros de la Nueva Alianza, en confrontación de estos videos con su cuaderno y también con el texto de tu palabra me da vida. Hoy vamos a concluir con los últimos contenidos. El número 32, que son las cartas del Nuevo Testamento. El número 33, que son las cartas de San Pablo. El número 34, que es la carta a los Hebreos. El número 35, que son las cartas católicas. Y haremos una conclusión con el número 36, que es el libro del Apocalipsis. Verá qué formación más bella, más entusiasmante. Qué formación más llena de sabiduría la que hemos venido desarrollando. Recuerda, hermano, que la Sagrada Escritura es la manifestación de esa revelación de Dios, que a través de la historia, de manera paulatina, el Señor ha ido manifestando su rostro y su voluntad. Nosotros somos testigos de esa manifestación del Señor en medio de su pueblo, en medio del mundo entero. Por eso ahora, en este último encuentro, queremos que usted, queridos hermanos, se anime a disfrutarlo como Dios así lo quiere, para que podamos descubrir cómo Dios ha venido construyendo esta formación y nos ha venido también transformando a nosotros en nuestra vida. En el primer momento con el que estamos iniciando este encuentro es el momento de acogida, con esta primera actividad que es el recibimiento. Y como hemos venido insistiendo, para que usted, ya con la madurez que usted está adquiriendo de discípulo, con el oído abierto a la palabra del Señor, el corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, usted se sienta en la iglesia familia. No nos preocupa que tanta gente mira a la iglesia como una simple institución, como algo que no le pertenece. Usted, como agente de evangelización, tiene que darse cuenta que usted es protagonista de la evangelización, que junto a tus pastores, junto a nuestros pastores, estamos construyendo con la fuerza del Espíritu Santo la misión que Dios mismo nos ha enviado a realizar. Recuerden del Evangelio: vayan y hagan discípulos míos de todos los pueblos. Esa es nuestra misión, que el reino de Dios se instaure en medio de nosotros y podamos vivir una vida plena, una vida realizada, una vida nueva. Es importante que nos sintamos hermanos en la iglesia, que nos sintamos en la parroquia, que es nuestra parroquia, nos sintamos una familia, el rebaño del Señor. Vamos a pasar a la actividad número 2, queridos hermanos y hermanas, en que estamos descubriendo la importancia de la oración. Usted ya se está convirtiendo en un experto de la oración, de la liturgia de las horas. Conocemos que ya muchos de ustedes han avanzado en este camino de oración, los laudes y las vísperas todos los días. Algunos nos dicen: padre, es difícil a veces con el trabajo, con la familia, con los compromisos, con todo lo que uno tiene que hacer. Claro que sí, los sacerdotes también a veces hacemos fatiga para poder realizar la liturgia de las horas, pero hay que decirlo claro, es un tesoro y un don maravilloso la liturgia de las horas, porque nos hace estar en una constante oración durante todo el día. No pierda la oportunidad. No se deje engañar por el demonio, por Satanás, que nos quiere quitar la riqueza de la oración. La oración tiene que ser insistente, tiene que ser frecuente y tiene que ser un verdadero encuentro con el Señor. Le recuerdo, ahora invoque el Espíritu Santo. Entréguese al Señor en sus manos en un momento de oración. Ponga stop en este video y nos vemos al concluir. Hemos llegado a la actividad número 3, que es la dinámica de conocerse a sí mismo. Hay gran sabiduría. Recuerden que en el dintel del templo de Delfos había una frase famosa escrita que decía: conócete a ti mismo. Era una afirmación fuerte, porque es una invitación a que usted se interiorice. ¿Quién es una persona madura? Una persona que va creciendo, una persona que se conoce,
que es capaz de escudriñar su propia vida y su propio corazón. En esta dinámica queremos invitarte a que describas cómo te conoces a ti mismo, a que te describas a ti mismo en la situación actual, hoy. ¿Quién eres tú? ¿Cómo Dios ha venido creando y transformando y salvando tu vida? Encuentras en la página 88 la pregunta generadora. Ojalá que esta pregunta te haga interiorizar y poder descubrirte a ti mismo. Qué gusto encontrarnos de nuevo, mis hermanos y mis hermanas, después que en el encuentro anterior el Padre Mario Montes compartió ese amplio conocimiento sobre los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos a este segundo momento de acercamiento en la actividad 4, que siempre nos propone una inducción al encuentro. Por eso te pedimos que por favor lee con detalle el propósito del mismo, y si estás en la modalidad presencial, por favor sigue con detalle las instrucciones que te dé el equipo de formadores, y en la modalidad tutorial ve a tu cuaderno a la página 88 y ahí vas a encontrar el objetivo de este momento. Hoy vamos a compartir una serie de contenidos que se relacionan con el resto de los libros del Nuevo Testamento, entre los que encontramos las cartas, las epístolas que fueron escritas por los apóstoles, las cartas de San Pablo, la carta a los hebreos, lo que se llaman las cartas católicas, y también el libro del Apocalipsis. Este encuentro tiene una serie de objetivos. Son 5 objetivos. Por favor, pausa el video y ve a la página 88 y lee con detalle cada uno de esos 5 objetivos. Muy bien, estamos de vuelta. Espero que te hayan quedado muy claros esos 5 objetivos. Debemos de recordar que el método de estos encuentros es por momentos. El momento de acogida, de acercamiento, de profundización, personalización y conclusión. Estamos en el momento de acercamiento, en la actividad 5, que la vas a encontrar en la página 89 de tu cuaderno. Por favor, lee el propósito. Y como siempre, en la modalidad presencial es muy importante atender las indicaciones del equipo de formadores. Y en esta modalidad tutorial, imprescindible que vayas a tu cuaderno y contestes todas las preguntas que ahí se te formulan. Por favor, sé muy honesto, contesta sin consultar ningún texto. Hemos ido avanzando en este último y 10º encuentro de Biblia 2 y hemos llegado al tercer momento de la profundización, con esta actividad 6, que es el aporte teórico. Una invitación a que con mucha atención escuches la enseñanza que el Padre Mario Montes ahora nos va a ofrecer. Es muy importante que no simplemente se escuche con una actitud pasiva, sino que esta escucha sea atenta y esta escucha nos ofrezca una enseñanza que también se refleje en nuestra propia vida. Te invito a con mucha alegría a escuchar esta formación. Te invito con mucha alegría a disponerte a este aporte teórico. Recuerda que ahora el aporte teórico va a estar fundamentado en el texto de Tu Palabra Me Da Vida, en la página 332 a la página 387. Con el tema 32 vamos a estudiar las cartas del Nuevo Testamento, y por lo que vemos el género epistolar es muy común en el Nuevo Testamento. Prácticamente ocupa gran parte del Nuevo Testamento. ¿Quién de nosotros no ha escrito una carta? ¿Quién de nosotros no ha recibido una carta? Y recordando a Rafael cuando joven cantaba diciendo: a veces llegan cartas
con sabor amargo, con sabor a lágrimas, o a veces llegan cartas que nos dan la vida, que nos dan la calma. La canción de A veces llegan cartas, búsquenla, esa vieja canción de Rafael en internet, que es bellísima, y cómo expresa lo que es la correspondencia familiar o la que hacemos cuando alguien se va. Ahora, claro, con el tema del internet y con el tema del correo electrónico, pues lastimosamente van desapareciendo, pero no dejan de ser importantes en la vida de toda persona. Pues en el Nuevo Testamento sí, la carta ocupa gran parte de su espacio. Es una misiva escrita por alguien enviada a un destinatario a distancia. Es un género que abunda en la literatura bíblica. En el Antiguo Testamento se le conoce, incluso en el Apocalipsis, como hemos de ver, aparecen 7 cartas dirigidas a 7 comunidades cristianas. La carta antigua era redactada con la ayuda de fórmulas fijas y según un esquema que sigue. Mención del remitente, en este caso puede ser Pablo. Del destinatario puede ser a la comunidad de los santos que están en Corinto. La acción de gracias, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, o doy gracias a Dios por esto y esto. Desarrollo de la carta, que es en torno a un tema fundamental como Romanos 1:17, el tema de la justificación por la fe, el desarrollo de la carta o cuerpo de la carta, y luego saludo y votos finales, después de unas ciertas recomendaciones. Ese es el esquema por lo general de una carta del Nuevo Testamento. Pues bien, aquí en este tema, el tema 32, hablamos un poco de la vida de San Pablo, muy conocida por todos nosotros por medio de la predicación, de las homilías y de la catequesis. Y aquí explicamos que la intención de San Pablo a la hora de escribir no es tanto transmitir solamente una teología o una doctrina, sino atender pastoralmente y por correspondencia a aquellas iglesias que él iba fundando en sus viajes misioneros. Aquí ponemos también en este tema de las cartas del Nuevo Testamento la cristología, los grandes ejes teológicos de San Pablo, la justificación por la fe, la gracia de Dios, Cristo muerto y resucitado, la iglesia como cuerpo de Cristo, Pablo como apóstol de las gentes y demás. Entonces aquí ponemos con muchísimo detalle todo el tema de lo que es la carta del Nuevo Testamento, y con ese, el tema 32, a grandes rasgos ustedes se pueden dar cuenta de lo que consiste la carta del Nuevo Testamento. Y luego entonces vamos a entrar al tema 33 para que ustedes aprendan en grandes rasgos, no vamos a meternos demasiado con ellas, lo que son las 13 cartas del Nuevo Testamento. Con el tema 33 del instrumento de tu palabra me da vida, vamos a conocer las cartas de San Pablo. Comencemos por la primera, la más conocida y la más densa, que es la carta a los Romanos, una de las más importantes y teológicas del Nuevo Testamento. Del capítulo 1, versículo 17, extraemos el tema central de esta carta dirigida a los romanos, que es el tema de la justificación o por la salvación de la fe. Aquí describimos en qué consiste esta carta, a quiénes está dirigida, fecha y autor, que por supuesto lo fue San Pablo, la división de esta carta, hermosa, bellísima, y el tema fundamental, el tema de la justificación por la fe, que siempre fue de alguna manera a lo largo de la historia de la Iglesia una carta polémica, porque sabemos cómo fue utilizada por la Reforma luterana. Es un tratado sobre la fe cristiana. Ahí Pablo nos presenta los principales fundamentos del Evangelio. Se divide en 2 grandes partes. Una dogmática, capítulos 1 al 11, que es el tema de la justificación, el tema de la salvación, y la otra parte, Romanos 12 al 15, que es la parte ética o moral, la justificación llevada a la práctica. En la primera parte, el tema de la justificación, que es un tema bastante denso, bastante teológico, bastante fuerte, si se quiere, hay que sentarse a leerla, a meditarla, a hacerla nuestra, y luego esta justificación llevada a la práctica gracias al Espíritu Santo. Y me encanta porque al final da una serie de recomendaciones para vivir la fe cristiana, y se despide saludando a los grandes colaboradores, a las mujeres que tuvo a su haber en las tareas evangelizadoras en el capítulo 16. Luego tenemos la primera carta a los Corintios,
Corinto era una comunidad del Asia Menor, de Grecia, entre los mares Adriático y Egeo. Era como el actual Nueva York, como se le conoce, un puerto cosmopolita. La comunidad cristiana que allí se gestó la llevó a cabo San Pablo, su fundación, en el año 50, en su segundo viaje apostólico. Y como comunidad cosmopolita y como puerto era muy compleja. La comunidad creció en un ambiente pagano, pero Corinto se distinguió no solamente por ser una comunidad cosmopolita, sino por su relajada vida moral. Corintiar, el verbo corintiar significa prostituirse, relajarse, ¿verdad? Bueno, entonces la comunidad que fundó San Pablo era como una comunidad muy pujante, muy carismática. Pablo le dejó allí su enseñanza, sus lágrimas, sus sufrimientos y sus preocupaciones, pero por desgracia esta comunidad a la que tanto Pablo dedicó su amor y sus esfuerzos se dividió rápidamente. Algunos se volvieron discípulos de Pablo, diríamos en lenguaje de nuestros abuelos, Pablo, Pedro, Chucho, Jacinto y José. Es decir, que se dividieron en banderías. Unos eran de Apolo, un gran predicador, unos de Pablo, el misionero de las gentes, unos de Cristo, el Salvador, y unos de Pedro, el primer papa de la iglesia. Entonces, comunidades que se fueron dividiendo y además que también cometían ciertos abusos contra el sacramento de la Eucaristía, y algunos volvieron a sus antiguos pecados. Pablo se enteró de un hombre que cometió pecado de incesto viviendo con su madrastra y siguieron en sus inmoralidades sexuales. Entonces la primera carta trata de responder a estos problemas, hablando de la autenticidad de la fe, celebrar dignamente la Eucaristía, la cena del Señor, vivir en la unidad, comportarse dignamente en las reuniones. Especialmente en esta carta se nos habla de la importancia de vivir el amor entre los hermanos, la caridad y los carismas de esta comunidad impulsados por el Espíritu Santo. Entonces quiere responder a problemas concretos de aquella comunidad tan amada por San Pablo y restablecer el orden de la comunidad y responder a consultas puntuales de los cristianos de aquella comunidad tan especial. La segunda carta a los Corintios interesa especialmente presentarla porque es una defensa del ministerio de Pablo. Pablo, como sabemos, tuvo muchísimos enemigos, muchísimos, perseguido por los judíos, incluso por algunos paganos, pero desgraciadamente a veces dentro de la misma comunidad cristiana no faltaron cristianos que pusieron en entredicho su ministerio pastoral. Entonces, los que decían que Pablo no era apóstol, que era un impostor, que no era un verdadero seguidor de Jesucristo, que no aceptaron su autoridad, la segunda carta a los Corintios es una defensa a ultranza de su ministerio apostólico. Entonces viene al paso de las incomprensiones, desavenencias, ataques personales e injurias que provocaron el dolor y el sufrimiento de San Pablo con la comunidad a la que él dirige esta carta. Y aquí explicamos cómo la primera y la segunda carta a los Corintios, pues a lo mejor no fueron 1 y 2, sino 3 y 4, tercera y cuarta a los Corintios. Explicamos el tema de que probablemente más que 2 cartas fueron hasta 4. Ahí lo explicamos con detalle este asunto. Entonces, la segunda a los Corintios, con un lenguaje muy vehemente, Pablo entonces intenta defenderse de las críticas, de las incomprensiones a la comunidad tan amada de Corinto, que se preocupa por defender su ministerio. Luego, otra de las cartas importantes de San Pablo es la carta a los Gálatas. Es una de las más antiguas cartas paulinas que figura en el Nuevo Testamento, y también, al igual como sucede con el tema de la justificación por la fe, el tema fundamental de la carta a los Romanos, Pablo trata este mismo tema, pero en relación con los judio-cristianos, que eran cristianos que en su momento habían sido judíos, se volvieron cristianos, pero pensaban que la única forma de salvarse era volviendo a los ritos y a la fe judía, especialmente con el rito y la operación de la circuncisión, que en algún momento yo expliqué este tema. Entonces llegaron a la comunidad de Galacia
y trataron de convencerla de volver a hacerse judíos y de volver a las prácticas judías. Entonces esta carta a los Gálatas quiere en ese sentido defender el trabajo apostólico de San Pablo, diciendo, al igual que la carta a los romanos, que lo único que nos salva es la fe en Jesucristo y que no hay necesidad, si hemos recibido la gracia de Cristo, de volver al judaísmo, de volver a la religión de Moisés. La carta es muy violenta. Si ustedes quieren ver a un San Pablo enojado y violento, léanse esta carta. No se enoja por enojarse, sino que él se enoja porque se da cuenta del peligro de esta gente que quieren confundir el evangelio de Pablo que él les predicó con doctrinas ya añejas y con presupuestos ya superados. Entonces, en ese sentido, nos habla de que la verdadera libertad se vive con Jesucristo y no volviendo a prácticas como la circuncisión y la religión judía que han sido superadas por Cristo, porque en Él y en Cristo hemos recibido todos, los Gálatas y nosotros, la salvación como un don de Dios. Seguimos con la carta a los Efesios. La carta a los Efesios. Éfeso era una comunidad de aquellos años, una comunidad del Mediterráneo oriental. Ahí se veneraba a la diosa Venus y su templo era considerado como la séptima maravilla del mundo, y allí existía una comunidad cristiana relacionada directamente con Pablo, que había estado varias veces en ella. Entonces aquí hablamos de si fue San Pablo su autor o fueron otros. Aquí lo explicamos con detalle. En esta carta de la iglesia a Éfeso se nos describe el misterio y la vida de la iglesia. Entonces podemos decir que la carta a los Efesios es un escrito que trata de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ese es el tema más importante que debemos de rescatar de la carta a los Efesios, la iglesia como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. El hombre nuevo, que bajo la cabeza que es Cristo, cabeza de la iglesia, puede vivir unido a ella en una básica unidad. Ese objetivo se puede lograr por la unidad en la fe y en el cumplimiento del mandamiento nuevo del amor que resume la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces podemos decir que es una especie de carta encíclica enviada por San Pablo o alguno de sus discípulos a esta comunidad de Asia Menor, en la cual nos presenta de manera muy bella y muy hermosa y profunda a la vez una contemplación del plan divino de la salvación realizado en Jesucristo y en la iglesia. Luego seguimos con la carta a los Filipenses. Igual era una comunidad de origen pagano, una comunidad griega en el norte de Grecia. Pablo estuvo en ella en esta carta, en Filipos. Y en especial esta carta es una carta escrita desde la cárcel. Pablo había sido encarcelado en el año 56 y dirige esta carta a sus amigos filipenses que supieron socorrerlo en sus necesidades. Es una carta de agradecimiento por sus amigos cristianos de Filipos. Les invita a vivir en la unidad, guardar la unidad, servirse unos a otros en la humildad y en la alegría. Pues también en algún momento trata del peligro de los judaizantes que los quieren arrastrar a volver a la fe anterior. Cristo y la alegría de los filipenses es una carta que especialmente la iglesia utiliza en el tiempo de Adviento para invitar a la alegría, a pesar de que Pablo está entre cadenas. Entonces este tono de la carta es muy alegre, muy estimulante, muy cordial, muy íntimo y familiar, y como les digo, es una carta de agradecimiento por todas las ayudas que San Pablo encarcelado recibió de sus amigos filipenses. Allí agradece sus gestos de amor, sus gestos de cariño con Pablo, que muchas veces a lo largo de su ministerio, supo vivir la persecución con valentía y entereza. Seguimos con la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses es dirigida a Colosas, una pequeña ciudad del Asia Menor situada a unos 150 kilómetros al este de Éfeso, en el centro de Asia Menor.
La carta a los colosenses es una carta dirigida a cristianos que son amenazados por diversas corrientes que se llaman corrientes de la herejía gnóstica, que pensaba que solamente se puede accesar al conocimiento de Cristo por medio de la sabiduría, y también muy preocupados ellos por descubrir cómo en el mundo existen poderes beneficiosos y poderes maléficos, ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones y potestades y demonios. Es decir, estábamos muy preocupados por las diversas fuerzas cósmicas que según ellos dominaban al mundo. Entonces San Pablo, sin dejar de pensar en eso, los quiere catequizar sobre la importancia de Jesús como el Señor del universo y del cosmos. Además de que también ellos se habían dejado influenciar por ciertas corrientes rigoristas que condenaban el matrimonio y el alimento, ciertos alimentos desde una especie de dietética judía. Entonces San Pablo quiere responder a todas esas inquietudes escribiendo esta carta hablando de un Cristo que yo lo llamo el Cristo cósmico, Señor y mediador, en un himno que la Iglesia utiliza en la liturgia de las horas en Colosenses capítulo 1, 15 al 20, que sería muy importante que ustedes lo vean cómo se presenta el señorío de Dios de toda la creación. Cristo es la imagen de Dios invisible, creador del universo, todo fue hecho por Él y para Él, tronos, dominaciones, principados y potestades, es decir, ángeles y no ángeles están a su servicio. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque ahora en la vida real, en la iglesia actual, hay una corriente que le quiere dar demasiada importancia a los ángeles que son criaturas de Dios. Y luego escribe dos cartas a una comunidad que se llama Tesalónica. La actual Salónica en los tiempos de San Pablo fue una ciudad floreciente y populosa, comercial y cosmopolita. Ahí llegó Pablo en el año 50 procedente de Filipos y acompañado de Silas y de Timoteo, el gran amigo suyo, y ellos sus colaboradores. Allí se estuvo un corto tiempo en esa comunidad y lo más importante es que hemos de afirmar que es el primer escrito del Nuevo Testamento, el primer documento escrito de todo el Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses. Y dentro de las preocupaciones de los tesalonicenses está saber cuándo va a llegar Cristo, su segunda venida o su parucía, y en qué van a parar los difuntos, qué va a parar con los muertitos. Entonces aquí Pablo trata el tema de la suerte de los difuntos y el tema de la parucía, como también lo hace en la segunda carta, cuando Pablo tiene que corregir algunas ideas que se metieron en la iglesia de Tesalónica de que la venida del Señor era una venida a punto de ocurrir, lo que se llama la espera próxima. Y entonces los cristianos de Tesalónica ya dejaron de trabajar, pensaron que como Cristo estaba a punto de volver, entonces ya no había que hacer nada. Entonces Pablo les escribe con un lenguaje muy incisivo acerca de la venida del Señor, pero mientras viene el Señor, la importancia del trabajo. Dice, yo me he enterado por algunos que viven muy ocupados en no hacer nada. Así que el que no trabaja, que no coma. Trabajen para ganarse el pan. Como diciendo, está bien, Cristo volverá, pero no volverá de un momento a otro y mientras tanto no olviden sus deberes familiares, domésticos, sociales y trabajar como es debido. Y luego en el capítulo 3, versículos 12 al 15, una hermosísima presentación de lo que es la parucía del Señor. En esto sí nos habla especialmente de la parucía del Señor con un lenguaje muy rebuscado al estilo apocalíptico. Y luego terminamos aquí con lo que se llaman las cartas pastorales y la carta a Filemón. Las cartas pastorales, ¿a quiénes se dirigen? Hasta este momento San Pablo escribe a comunidades que él evangelizó, que él fundó o al menos algunos de sus colaboradores, Roma, Corinto, Tesalónica, Éfeso y demás, a comunidades concretas. Las pastorales se dirigen a dos colaboradores suyos, Timoteo y Tito. Son verdaderos directorios pastorales para estos que serán sus dirigentes
sus obispos o sus pastores. Entonces, es importante que las conozcamos. Aquí explicamos el por qué se le llama pastorales, ya lo he explicado a grandes rasgos. Entonces, estas cartas se dirigen a Timoteo. La primera es una invitación a Timoteo para que se enfrente con los falsos maestros que hay en Éfeso, desenmascarar su falso conocimiento y sus falsas doctrinas, y una serie de recomendaciones prácticas sobre la necesidad de conservar y transmitir con fidelidad la tradición apostólica, los criterios que deben regir en la elección de los ministros de la Iglesia y acerca de las obligaciones de Timoteo con respecto a las diversas categorías de fieles, ancianos, jóvenes, viudas, presbíteros, diáconos y esclavos. La segunda, a Timoteo, en conjunto, se puede decir que trata el mismo aspecto y tiene la misma finalidad que la primera: poner en boca de Pablo una serie de consejos y recomendaciones pastorales destinados a su discípulo Timoteo. Se le invita a mantenerse fiel a su ministerio, a conservar la sana doctrina, tiene un tono insistente y apremiante, se parece a un testamento. Toda la carta es ante todo una ardiente llamada a la fidelidad más allá de cualquier prueba, sufrimiento. Y en esta segunda, a Timoteo, prácticamente Pablo se despide de él y le anuncia su próximo martirio. Y luego la otra carta pastoral a Tito, otro de los cercanos colaboradores del apóstol Pablo. Era de origen pagano, fue convertido a la fe cristiana por el apóstol, y le dice: Tito, mi verdadero hijo en la fe. Lo manda con una delicada misión a Corinto, que la lleva a cabo según 2 Corintios capítulos 7 y 8. Le encomienda a la iglesia de Creta, probablemente fue su primer obispo, se supone que está al frente de la comunidad cristiana. Y entonces la carta a Tito en realidad se parece muchísimo a la primera a Timoteo, y lo invita a organizar la comunidad, luchar contra los errores de los falsos maestros, animar la vida cristiana de los fieles, establecer debidamente un colegio de presbíteros, gobernar dignamente la iglesia, así como elegir adecuadamente a los ministros que necesita y asumir la responsabilidad de comunicar fielmente la enseñanza recibida. ¿Por qué son importantes esas cartas? Porque por primera vez aquí estas cartas tratan del ministerio apostólico, en especial del ministerio ordenado, presbíteros, obispos y diáconos. Y terminamos el tema número 33 con la carta a Filemón. Es una carta de recomendación que hace San Pablo a Filemón, un cristiano pudiente de Colosas que tenía un esclavo llamado Onésimo, que quién sabe, como decimos en Costa Rica, qué torta se jaló o qué fue lo que hizo, que fue a dar con sus huesos a la cárcel. Allí se encuentra con San Pablo. Pablo le toma muchísimo cariño y luego envía una carta de recomendación para que lo reciba como hijo y como hermano. Trata el tema de la esclavitud, que era un asunto muy común en los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento. El tema de los esclavos no trata de cambiar de momento aquella estructura, sino de recomendar a este dilecto hijo suyo, como lo llama, a Filemón, para que lo trate bien y para que lo reciba en su nombre. Entonces es una carta de una gran sensibilidad pastoral y humana, y ahí Pablo se le sale su corazón de pastor, de apóstol y de hombre como sensible a esas necesidades. De manera que es muy importante. Es una cartita que apenas tiene unos cuantos versículos, pero es hermosísima como carta de recomendación. Bien, con el tema 33 entonces terminamos las cartas de San Pablo, tanto a las comunidades que él apacentó, escribió o fundó, y luego las cartas pastorales. En el tema 34 estudiamos la carta a los hebreos, que nos expone el sacerdocio de Jesucristo, mediador único entre Dios y los seres humanos. En su presentación sobre la entrega de Jesús por nosotros, nos da un bello mensaje sobre el aspecto humano del sumo sacerdote Jesucristo.
Hemos de decir que esta carta no es una carta, ni es Paulina, no sabemos quién la escribió. Es un sermón o una hermosísima homilía sobre Cristo, sumo y eterno sacerdote, y fue escrita entre los años 80 y 90 después de Cristo para unos cristianos que le llamamos hebreos, pero que en realidad probablemente, habiendo sido judíos, añoraban las ceremonias, la pompa y el culto del Antiguo Testamento celebrado en Jerusalén. Como ya no tenían nada de eso, entonces el autor, que no sabemos su nombre, utiliza un lenguaje cultural y litúrgico para hablar que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote que viene a interceder por ellos y por nosotros en el santuario del cielo. Entonces, el mensaje central de esta homilía, exhortación, nos la da su autor cuando dice que en Jesucristo tenemos un sacerdote santo, misericordioso y digno de crédito. Para el autor de esta carta, Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, realiza su misión salvadora como sacerdote. El momento más importante de esta misión es su propio sacrificio, misterio global que incluye a la vez sufrimiento, muerte, resurrección, ascensión e intercesión. De esta manera, Jesucristo ha sido constituido sacerdote mediador de una alianza nueva y se ha convertido en fuente de salvación para todos los hombres sus hermanos. Desde el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdote del Antiguo Testamento que nos presenta el libro del Génesis, el autor de la carta a los hebreos, especialmente de los capítulos del 5 al 7, una hermosísima presentación nos hace de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. A la vez, esta carta destaca la contraposición entre el nuevo culto y el antiguo, al que califica de inútil e ineficaz. En realidad, este viejo culto es símbolo de todo falso intento de salvar al ser humano, ya que solo por la sangre de Cristo puede el ser humano purificar su corazón y vivir su conversión interior y su comunión con Dios. Y terminamos esta carta con el tema 34, diciendo que la carta a los hebreos también nos presenta una hermosa catequesis sobre la fe y sobre la peregrinación de los cristianos a lo largo del camino de la fe hasta la patria prometida que es el cielo. Con el tema 35 vamos a estudiar las llamadas cartas católicas. Se les llama cartas católicas a un grupo de cartas del tipo de carta circular que se dirigen a toda la iglesia, por eso se les llama católicas, y no mencionan expresamente a un destinatario, sino a toda la iglesia en general, y son la carta de Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, que ya las vimos, y la carta de Judas, y son importantes en el Nuevo Testamento porque fueron agrupadas para la iglesia en general, y las actuales ediciones católicas de la Biblia conservan el orden dado por San Jerónimo en la Vulgata. Las cartas católicas están situadas entre las cartas de San Pablo y el libro del Apocalipsis. Comencemos con la de Santiago. La carta de Santiago es una carta de estilo sapiencial. Ya ustedes saben, cuando hablo del término sapiencial, ¿a qué me refiero? A la sabiduría que procura mostrar la sabiduría del discernimiento cristiano mediante las diversas situaciones. El estilo es sentencioso y moralizador, al estilo de los sabios del Antiguo Testamento. Se dirige a las tribus de Israel, es decir, a todo el pueblo de Dios. Y se supone que el que la escribió era un pariente de Jesucristo llamado Santiago. No el apóstol, sino el llamado Santiago, el hermano del Señor. Y su preocupación hemos de sintetizarla en esta frase: hay que saber actuar mediante la caridad. Tenemos que actuar según la fe y las obras. Las obras demuestran lo que somos. También hablan de la igualdad cristiana, de la no acepción de personas, de no hacer favoritismos en las asambleas litúrgicas, que el amor debe ser un amor activo, que excluye toda explotación y toda injusticia. Trata también el tema de la riqueza como sinónimo de explotación de los pobres, y también el tema del sacramento de los enfermos. Podemos decir que es una fe que debe ser llevada a la práctica. No es un tratado de teología, sino una serie de consejos prácticos que podemos resumir diciendo: la fe sin obras está muerta. Seguimos con la primera y la segunda carta de Pedro, que por lo general se atribuyen al gran apóstol Pedro, aquel gran amigo de Jesús.
La primera carta de Pedro es una homilía bautismal. Aunque se presente como autor a San Pedro, a lo mejor tendríamos que pensar en un discípulo suyo que la redactaría entre los años 70 al 80 después de Cristo, después de la muerte de su maestro. Es una carta circular para ser leída públicamente en las asambleas litúrgicas y en gran parte este texto es un texto que está en contacto con la enseñanza de San Pablo. Hemos de decir que esta carta trata del sacramento del bautismo, señala la importancia de este sacramento, de alguna manera nos presenta la liturgia bautismal allí en este texto, el bautismo como nacimiento y el pueblo de Dios como pueblo de sacerdotes, que por primera vez se aborda este tema en el Nuevo Testamento cuando se dice de la Iglesia: ustedes son un pueblo sacerdotal, una raza elegida, sacerdocio real y nación consagrada. Y también el tema de la pasión de Cristo, la pasión y muerte del Salvador como modelo para el sufrimiento cristiano. La pasión que no desemboca en la muerte, sino en una vida nueva. Entonces, en ese sentido, la pasión de Cristo es un tema que aparece muchísimo en esta carta, como una forma de poder resistir ante las tribulaciones y las pruebas. Y luego tenemos la segunda carta de Pedro. No es Pedro el autor, sino alguno de sus discípulos. Es el último escrito del Nuevo Testamento y es probable que fuera escrita a finales del siglo I o al comienzo del siglo II, y está muy relacionada con la carta de Judas. Y el tema, podemos decir que es el tema de la venida del Señor. Se parece muchísimo a las cartas a los tesalonicenses porque está dominada por la espera inminente de la venida del Señor, y además el escritor recuerda el valor de la Sagrada Escritura, en particular de las cartas de Pablo, demostrando así la preocupación de la Iglesia por ir reuniendo el canon o sus escritos sagrados, y nos enseña a cuidar y a proteger el tesoro de la auténtica fe, que ya hemos visto como tema de algunas de las cartas de San Pablo en el Nuevo Testamento, o del verdadero conocimiento de Jesucristo, como también saberse cuidar de las falsas doctrinas que en aquellos años iban haciéndose presentes en la vida de la Iglesia. Y terminamos el tema número 35 con el tema de la carta de Judas, a cual Judas se refiere. San Juditas, como dicen los mexicanos. San Juditas, en este caso, Judas Tadeo, probablemente. Estamos ante uno de los escritos más breves del Nuevo Testamento y de los más extraños para la mentalidad del ser humano de hoy. Se le atribuye a un hermano de Santiago o pariente de Santiago que se llamaba Judas, pariente del Señor. Algunos dicen que es Judas Tadeo. Probablemente sí, probablemente no, pero dejemos el texto como carta a Judas. Por supuesto que nada que ver con el Iscariote. Lo que le interesa al autor de la carta de Judas es escribir sobre la salvación, porque ha aparecido en la comunidad un grupo de personas que rechaza el nombre de Jesús, desvirtúan el mensaje de la fe y llevan una vida no conforme con las exigencias del Evangelio. La denuncia y condena de estos alboroteros es dura e indignada. Judas se dirige a los fieles, les anima a permanecer unidos en la doctrina auténtica recibida de los apóstoles. Deben orar bajo la acción del Espíritu Santo y permanecer unidos en el amor de Dios y a la espera de la venida de Jesús. Para combatir a estos falsos maestros que corrompían la fe en Jesucristo, llama la atención que Judas utiliza mucho algunos textos de los libros apócrifos. Ya ustedes saben a qué me refiero cuando hablamos del canon del Antiguo Testamento, en especial a esos textos que no pertenecían a la Biblia, como el libro de Enoc o la Asunción de Moisés. Son mencionados en su argumentación teológica. Prácticamente la totalidad de esta breve carta está incluida en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Y como les digo, está empeñado el autor en animar a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y en la enseñanza que un día recibieron de los apóstoles. Y con el tema 35 terminamos entonces la presentación de las cartas católicas. Terminamos nuestro estudio del Nuevo Testamento con el número 36 del libro de Tu Palabra me da vida, sobre el libro del Apocalipsis. Este libro es el libro de la esperanza cristiana. Es un magnífico mensaje sobre el Señor de la historia
que está al lado de la comunidad para ayudarla en los momentos más difíciles, para sostenerla y animarla con su próxima venida. Este libro, lejos de generar temor o inquietud, como algunos lo malinterpretan, nos ayuda a descubrir al Señor Jesucristo en la historia y esperarlo con alegría, optimismo e ilusión. Al final de la colección del Nuevo Testamento nos encontramos con un escrito de un género muy diferente de los demás. En efecto, el Apocalipsis se presenta bajo el aspecto de un escrito profético que intenta abrir nuestros ojos hacia el futuro. Aunque no se haya escrito con la intención de cerrar el Nuevo Testamento, sino como un mensaje independiente, la Iglesia antigua estuvo perfectamente inspirada cuando lo puso en el lugar en el que hoy lo encontramos. Bueno, hemos de decir que el libro del Apocalipsis, por desgracia, ha sido uno de los libros más temidos, más intrincado para los cristianos, por la manera en que nos acercamos a él. Como no lo entendemos, en especial cuando nos habla de bestias, números, colores y demás, se nos hace un colocho. Casi siempre ha sido manipulado por ciertas sectas fundamentalistas, han producido roncha, como decimos en Costa Rica, pasiones y controversias por su abigarrado simbolismo. Mucha gente se desconcierta ante él, no sabe cómo tratarlo y no sabe cómo acercarse. Luego vamos a ver así rápidamente un poco de sus símbolos. Y además ha sido manipulado como si este libro tratara sobre el fin del mundo. Ha aparecido a lo largo de la historia en el cine, en la literatura, en el arte cristiano. Por su belleza ha marcado profundamente la cultura a lo largo de los siglos, especialmente en la Edad Media, incluso en ciertas presentaciones de la Virgen María con rasgos apocalípticos. El cine no ha dejado de explotar sus páginas con temas un poquito sórdidos como el séptimo sello, el día de la bestia, Armagedón, el día después, Apocalipsis Now, y además ha explotado desgraciadamente sus aspectos más sombríos o más desconcertantes, como también algunas novelas y alguna literatura nos ha presentado de forma manipulada este libro: Los cuatro jinetes del Apocalipsis, El nombre de la rosa, Un mundo feliz, Los bufones de Dios, Abadón y demás, Damián y algunas películas actuales. Comencemos con el género literario. El género del Apocalipsis es un género especialmente que se presenta en el Antiguo Testamento: Ezequiel, Isaías, Joel, Zacarías, utilizando la simbología. El símbolo nos remite a algo más de lo que se nos presenta. Por ejemplo, si vemos la bandera de Costa Rica, sabemos que es el país. La bandera es un símbolo del país. Si vemos a un monstruo morado en Costa Rica, sabemos muy bien a quién simboliza: al partido morado, Saprissa, y así por el estilo. Entonces, casi siempre el mensaje de los libros apocalípticos, y no sin excepción de este último libro del Nuevo Testamento, utiliza el género llamado símbolo, el género simbólico. Además, obedece a un movimiento literario que ocurrió entre los siglos III y IV de Cristo hasta el segundo siglo antes de Cristo, llamado movimiento apocalíptico o literatura apocalíptica, que se escribió en tiempos de resistencia o de persecución contra los judíos. Lo vimos con el libro de Daniel, con los libros de Macabeos y demás. Y además esta literatura era una literatura para infundir esperanza, optimismo, alegría y fortaleza en tiempos de persecución. Cuando los imperios, como por ejemplo el imperio griego, quiso o lo hizo en la práctica de imponer la cultura y la religión y el talante griego de manera forzada en Israel, y la reacción que eso produjo. Una reacción desde la piedad, cuando los judíos se defendieron mediante la oración, y la literatura apocalíptica, una literatura especial de resistencia contra los poderes enemigos de Israel, o la guerrilla encabezada por los hermanos Macabeos. Ahora, para
de alguna forma estimular la resistencia, el optimismo y la esperanza, utilizan el símbolo o utilizan alegorías, figuras, números, colores y un sinfín de imágenes, no hablando directamente con el mensaje, así como lo hacemos nosotros de decir las cosas de una forma, una carta, un escrito, un mensaje, un qué sé yo, sino que utiliza el símbolo que de alguna forma tapa y además protege, ¿verdad? Con los cuales se invita al pueblo a despertarse, a tomar postura, a descubrir el sentido de lo que estaba viendo y de develar o quitar el velo, que es lo que significa la palabra Apocalipsis. Bueno, aquí en este tema ponemos la lista de los símbolos más significativos del libro del Apocalipsis, los números, los colores, los objetos, los seres vivos y los llamados símbolos teriomórficos o bestiales que simbolizan a los pueblos enemigos de Israel o a las estructuras opresoras, en este caso en el libro del Apocalipsis cuando se trata del Imperio Romano perseguidor, o los símbolos astrales como son los terremotos, los cataclismos y todo aquello que aparece con un lenguaje catastrofista y ayuda al pueblo del nuevo Israel, la iglesia, a descubrir la presencia de Dios. Aquí entonces ustedes los van a estudiar, ahí ponemos los textos correspondientes para que ustedes se acostumbren a estudiar el género apocalíptico y puedan acercarse al Apocalipsis sin miedo y sin reticencias. Bueno, ¿a quién se escribió, ¿quién escribió el Apocalipsis? No lo sabemos a ciencia cierta, aunque el texto se nos presenta como Juan, no el apóstol, sino el evidente. ¿A quién escribe? A las 7 iglesias del Asia Menor, mencionadas en los capítulos 2 al 3, que estaban pasando tiempos difíciles. ¿Y cómo escribe? Como hemos dicho, con un género especial cargado de símbolos. Y en especial escribe para tiempos difíciles y de persecución. Los capítulos del 1 al 11 en especial se dirige a estas iglesias para ayudarlas a resistir en la tibieza de la fe que estaban experimentando, y en especial a aquellas iglesias que de alguna manera tenían serios problemas con la religión judía y con el judaísmo y con todos aquellos enemigos judíos de la iglesia que comenzaban a perseguir a los cristianos, como también a aquellos cristianos que se dejaron contaminar por el ambiente pagano. De manera que los capítulos 1 al 11 intentan responder a esa problemática, y los capítulos del 12 hasta el 19 a estimular a los cristianos a resistir contra la persecución del Imperio Romano. Aquí lo explicamos con detalle, cómo en ese sentido el libro del Apocalipsis intenta consolar a los cristianos en tiempos de la persecución del Imperio Romano con los emperadores Nerón y Domiciano, que persiguieron sistemáticamente a la iglesia. ¿Qué nos queda para el futuro? Los capítulos 20 al 22, que tratan de los cielos nuevos, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Capítulos 20 al 22, que nos habla de los tiempos futuros. Entonces hemos de decir, para ir terminando, que gran parte del libro del Apocalipsis ya se cumplieron sus profecías. Nos quedan, sí, la presentación que hace de este libro, los capítulos 20 al 22 de los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, aquí explicamos cómo interpretar adecuadamente este libro sin dejarnos llevar o atemorizar o pensar que es un libro de terror, que es un libro de catástrofes, que es un libro de miedo, sino todo un libro de esperanza que nos enseña lo siguiente: a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos, la iglesia siempre va a experimentar la delación, la persecución en todas sus formas, pero que Cristo, el Señor, muerto y resucitado, la acompaña, la anima, la ayuda a resistir y le da fortaleza y gracia para seguir adelante. Desde esa perspectiva vamos a seguir leyendo, o vamos a leer el libro del Apocalipsis, y con este tema, el tema 36, terminamos entonces con todos ustedes el estudio de este instrumento de tu palabra me da vida. Que ojalá aprovechen la lectura de estos textos,
que hagan los ejercicios correspondientes que ponemos y que aprovechen este libro como una forma de acercarse de manera sencilla y pedagógica al estudio de la Sagrada Escritura, y en especial con el Nuevo Testamento y con el libro del Apocalipsis. Agradezco su atención y provecho, y que le saquen jugo a este instrumento. Muchísimas gracias. Luego de la anterior etapa de profundización, llegamos a este cuarto momento de personalización, donde siempre nos vamos a encontrar con la actividad 7, recordando que es una parte muy importante que hace referencia a la asimilación para nuestra vida. Por favor, ve a la página 90 de tu cuaderno de actividades y lee el propósito. En la modalidad presencial, sigue con atención las instrucciones que te dé el equipo de formadores, y en la modalidad tutorial, como se indicó, lee el propósito. Recuerda, lo vas a encontrar en la página 90 de tu cuaderno de actividades. Luego de que te haya quedado claro ese propósito, en esa misma página vas a hacer un ejercicio. Ahí vas a encontrar un espacio en blanco donde vas a dibujar el camino a casa, y dentro de ese camino vas a anotar los conceptos que tú creas más significativos del aporte teórico. En el quinto momento nos ubicamos en la actividad número 8, la oración conclusiva. Es importante recordar que después de haber realizado esta síntesis de lo que hemos vivido a lo largo de este encuentro, tratemos de encontrarnos más con la persona de Jesús por medio de la oración. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que entregaste a la Iglesia las primicias de tu obra de salvación mediante el misterio apostólico de San Pablo, concédenos por su intercesión y sus méritos los auxilios necesarios para nuestra salvación. Esperamos, Señor Jesús, un cielo nuevo y una tierra nueva, en la que todos nos reunamos contigo, en donde no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, porque tu reino estará entre nosotros. Con ilusión y esperanza te esperamos. Con el Espíritu y con la esposa, la Iglesia, exclamamos: ven, ven Señor Jesús, venga tu reino, Señor. Amén. En el ejercicio de maduración de este encuentro 10º, tenemos que responder a cada una de las preguntas que nos propone el cuaderno. Nos ubicamos en la página 91. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado a la conclusión de este último y 10º encuentro de Biblia 2. Y ahí ahora vas a encontrar 46 preguntas que integran el ejercicio de maduración. Es un buen trabajo. No te llenes de fatiga, no te llenes de aburrimiento y no dejes que la pereza te domine. Porque este ejercicio de maduración te va a ayudar a que ahí puedas tú ir detallando todo lo que has aprendido en este encuentro y en este nivel de Biblia 2. Encontrarás a partir de la página 91 cada una de estas preguntas. Queridos hermanos, el Señor es bueno, el Señor es bondadoso, el Señor es misericordioso, el Señor se ha fijado misericordiosamente en cada uno de nosotros. Nos ha llamado, nos ha elegido, ahora nos está formando y nos está enviando para evangelizar, para contarles a todos la maravilla de la resurrección de Jesucristo el Señor. Quiero recordarte que nuestro nivel de Biblia 2 está por terminarse. Ahora, ¿qué falta? Falta que tú participes de manera presencial en el retiro de escrutinio discipular. El retiro se llama Me encontré con Cristo, la palabra de Dios hecha carne. Y te invito a que desde ya te dispongas a participar de este retiro de escrutinio discipular. Consulta a tus formadores la fecha, el lugar y los requisitos que vas a necesitar para ese momento. Va a ser un momento especial, un momento de gracia. Recuerda que un escrutinio es cuando
Dios te da la oportunidad de revisarte, de hacerte un examen del corazón, un examen interno y poder descubrir si tú estás creciendo como discípulo del Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta familia, de esta diócesis de San Isidro del General, aquí en nuestro hermoso país de Costa Rica. Gracias por haber entregado tu vida al servicio de la evangelización, en el servicio, en la pastoral, en el grupo, en el ministerio que Dios así te ha colocado. Ojalá que todos caminemos como discípulos del Señor hacia la santidad. Recuerda disponerte para participar del retiro de escrutinio. Recuerda contestar todo tu cuaderno, que pronto tus formadores te lo van a solicitar para hacer la revisión, y disponte, si Dios así lo quiere, a avanzar al próximo nivel de madurez humana y cristiana. El Señor te bendiga, el Señor te ilumine, el Señor te muestre su rostro, el Señor te conceda la paz.